Ahora que soy madre, que soy maestra y tengo una vida totalmente ajena al mundo del deporte, porque bueno, así lo he decidido, soy lo que soy gracias al vóley. Es decir, yo mi trabajo, la profesionalidad que tengo como madre, como pareja, todo, cada año, con más razón. Hay épocas del año en las que digo, esto es gracias al deporte, esto es gracias a las vivencias que tuve, cómo me desarrollo en mi... Yo en el colegio busco gente con la que trabajar, yo voy a un gimnasio y busco gente con la que hacer deporte, trabajo en equipo y eso me lo dio a mí el deporte. Y después un montón de valores, un montón de cosas que quedaron ahí y que afloran ahora, ¿no? Con más edad y sobre todo eras consciente, porque yo antes no, estás metida en una burbuja del deportista, entrenas, la presión de los partidos y cuando sales de todo eso y te topas un poquito con la realidad, pues te das cuenta que hizo más de lo que tú pensabas que había hecho. Yasmina Hernández, como adolescente, formó parte del mítico equipo del Tenerife Marichal que convirtió la isla en un referente del voleibol europeo. Una década más tarde, ya participó plenamente en el único título de liga conseguido por el Aguerre. Dueña de unas condiciones físicas espectaculares, fue ganando minutos y títulos, 4 ligas y 5 Copas de la Reina, en aquel equipo invencible que había inventado Quico Cabrera. Con la plaza fija en la selección española, emigró a la península a los 19 años en busca de mayor protagonismo y, completado el proceso de maduración, regresó a casa para convertirse en la mejor jugadora de la Supercopa 2008, último título logrado por el Club Voleibol Tenerife antes del fallecimiento de su creador. Ligada a la música desde niña y licenciada en Magisterio, ficharía entonces por el Aguerre y lideraría al equipo lagunero al único título liguero de su historia, antes de que, con 27 años, se viera obligada a retirarse por culpa de las lesiones. Mis padres justo en ese año que yo empecé a entrenar cogieron por primera vez un local en Hover, en la costa de Tegina, y era o estar las tardes tirada en la playa, ir a mi música, instituto y demás, o probar y empezar la pretemporada con el Aguerre. Yo empecé en el Aguerre ese año. Probé, me gustó y ya pasé a las filiales del Construcciones Marichal y ya me quedé, o sea, fue... Lo que te digo, vas sumando no porque quieras dedicarte a eso, en ese momento no tienes la intención, sino que vas haciendo amistades, comprobé que se me daba, tenía bastante condiciones, el entorno te anima a que sigas cada vez más y más y más y ya te ves metida ahí de lleno. Yo nací en un pueblo donde la tradición es la música y hacer deporte, ¿no? Esas dos vías las tenían claras mis padres y yo soy la más pequeña de 5 hermanos y a todos se nos facilitó esas dos vías. Entonces también se dan las condiciones que en un pueblo íbamos caminando, venías, bajabas a la playa, ibas a música, ibas a entrenar, entonces se dan las condiciones para que sea un entorno seguro y poder hacer esas dos cosas. ¿Qué pasa? Que yo soy consciente ahora, es decir, yo cuando ya quería irme desvinculando un poco del voleibol, del deporte, vi que podía rescatarlo de la música. Yo en ningún momento pensé en ni dedicarme a la música ni que el voleibol fuera mi modo de vida hasta, ¿no? Sabía que era una etapa y que se iba a acabar, pero no tenía claro en qué iba a ocupar mi tiempo cuando se acabara el voleibol. Descubrí que era mi pasión cuando ya hice la carrera de magisterio, la comencé en Burgos, no quedaban plazas de educación física porque en ese momento con la lesión y todo estuve estudiando tanto de anatomía, fisiología, biomecánica para ver cómo me recuperaba yo del tobillo que me animé un poquito a estudiar algo relacionado con el deporte.
no quedaban plazas y bueno, el destino fue que me metiera en música, que es donde quedaban plazas, y no salí de ahí porque me encantó y fue como cerrar esa ventana de esos años que estudié música, estuve en conservatorio, hice muchas amistades, me encantaba y te digo, fue como cuando cobró sentido todo, terminé magisterio y cuando ya me vi enfrente de una clase comprobé que había otra cosa aparte del vóley que me gustaba. Yo le estoy súper agradecida a Kiko Cabrera porque para mí en el mundo del voleibol fue como mi padre y así me trató hasta el último año. Porque desde siempre me acuerdo una vez que me vino a tocar la puerta a mi casa para que fuera un partido en Valleguerra, yo estaba con el colegio todavía, y bueno, yo estaba de aquella manera que no me comprometía del todo con el deporte, lo mío era tocar el clarinete en ese momento y el voleibol pues no me ilusionaba. Y me venía a buscar a mi casa e insistió tanto que al final pues mira. Y cuando ya me vi ahí en la cancha entrenando con Hilarión, un entrenador buenísimo, Magali Carvajal, Goya Dorta, que para mí Goya fue como mi hermana dentro del equipo, rodeada de Marina Dubinina, gente que no solo dentro de la cancha, sino fuera te aportaba un montón de aprendizaje y apoyo, pues yo la verdad que me sentí súper acompañada y te digo, ya desde fuera, cuando ya dejas el vóley, es cuando un poco valoras todo eso, el poder haber entrenado los primeros años de mi carrera deportiva con esas pedazos de jugadoras. Yo recuerdo una Copa de la Reina en Burgos, que aparte era un pabellón súper peculiar porque sentaban a toda la gente, antiguamente se podían poner sillas de madera a 1 metro de la que sacaba, o sea, te podían hacer así con la mano y te tocaban. Y yo me acuerdo ese pabellón lleno de gente, como animaban o gritaban, ¿no?, el equipo contrario, y verme en el banquillo y decir, yo quiero estar ahí, pero de titular, quiero jugar lo que está jugando ahora mismo Goya, Magali y todas las que están ahí. Entonces fue cuando ya me decidí un poco a meterle caña, ¿no?, a entrenar. Yo la verdad que desde que dejé los estudios y me puse a entrenar mañana y tarde, era eso, ese era mi trabajo, siempre fui muy responsable. Mis amigas que siempre empezaron conmigo, íbamos subiendo la 105 a entrenar, las amigas mías de Tejina, íbamos a entrenar, en un principio se reían de mí porque yo iba a los campeonatos de Canarias, entrenábamos con las piernitas arriba, descansar, no era de salir por la noche, siempre muy descansar para estar bien para el partido, y se reían de mí por eso, ¿no?, porque era muy comedida y bueno, me dio sus resultados también. En mi época dependía de dónde estuvieras y cómo fueras como jugadora. Evidentemente, el estar en la selección nacional te daba un caché, el estar en determinados equipos como el Marichal me dio un caché y yo subsistí, no vivía. Afortunadamente me pude comprar mi pisito, tuve mis ahorros, tuve mi independencia muy pronto, yo con 18 años ya tenía mi sueldo. Pero sí es verdad que cuando eso te falla, como me pasó a mí con 20 años que tuve la lesión, no tienes nada a lo que agarrarte porque no había cotizado nada. Hasta ese momento, hasta el año 2011 que yo me retiré, solo había cotizado, no estábamos reconocidas como deportistas profesionales, no nos pagaban en negro, vamos, no cotizábamos, sino jugué toda mi carrera y coticé los 2 últimos años, pero así todas, no es que solo fuera yo. Todas, hasta en la selección española. Entonces, bueno, subsistes porque realmente cuando no lo tienes, como me ves en mi caso, cualquiera que se haya lesionado, no tienes nada a lo que agarrarte. Yo ahora veo a deportistas que están en la selección sacándose sus carreras, se han sacado el bachillerato, con muchas más ayudas. En mi época no existía eso yo empecé a sacarme el bachillerato a distancia, pero eso de a distancia era una odisea porque exámenes que después tenías que hacer, a lo mejor recuperarlos todos en junio, estudiabas con libros, pero no tenías enseñanza. Ahora de manera virtual tú puedes seguir tu formación, en esa época no, si no ibas, era de tu cosecha, con tus libros. Yo me llevaba libros de viaje, iban conmigo a la selección, iban conmigo a los viajes del equipo y me lo tenía que currar yo. Y compañeros me decían, pero si tú no vienes nunca a clase, ¿cómo apruebas? Pero ahora, por ejemplo, jugadoras que están ahora que se dedican a esto, yo me he sacado un máster el año pasado en 1 año y medio sin asistir a clase y con trabajos en grupo, con videoconferencias,
y súper enriquecedor. Si eso yo lo llego a tener en mis años de vóley, hubiera sido mucho más, a lo mejor hubieran causado más mi futuro de otra manera. Disfruté muchísimo porque yo estaba desde... Mi visión era de una piba que se quiere comer el mundo, entonces en ese sentido yo quería más y más y más y verme en esa posición, entonces para nada. Y en la labor que hacía Kiko dentro del equipo y el equipo capitaneado por Goya dentro del vestuario siempre era de tensión para no bajar el listón, es decir, no podíamos permitir perdernos un Secco Monforte o, ¿sabes? Había equipos con lo que totalmente prohibido perder ni un set. Éramos el Marichal, entonces hasta cuando salíamos por ahí, yo salía por la noche y yo era una jugadora del Club Voleibol Marichal, entonces Construcciones Marichal, yo no me podía permitir el lujo de que mi imagen perjudicara al equipo y así lo hacíamos ver a las extranjeras también cuando venían. Yo siempre pongo el ejemplo de Kiko cuando alguna chica se ponía el suéter en la cintura y él le decía, quítate el nombre de mi club de ahí porque, ¿sabes? Como imagen, ¿no? Y eso aquí con la imagen del club, hasta con el sponsor que aportaba la mínima cantidad de dinero, le llevaba con su foto, el detalle. La imagen del club era muy importante y eso lo sentíamos todo como nuestro, vamos. Era todo un engranaje perfecto y yo, te digo, lo veo desde ahora, desde mi perspectiva de jugadora no sentía esa presión y menos si no era una de las grandes jugadoras que venían con un objetivo claro de tienes que ser una pieza clave para ganar este título. Pero sí se palpaba presión, tensión, o sea, no se podía dar esa situación, entonces... Pero claro, llegaba un momento que eso a lo largo del tiempo tenía que suceder y también sirvió al equipo para fortalecerse. Y era un poco nuestra vara de medir, si es verdad que a la Liga Española hubo años que 3 o 4 equipos eran partidos de tú a tú, pero habían equipos que el Marichal arrasaba, o sea, 3-0 y no podías perder ni un set, y cuando perdías un set es porque se había ido la concentración, había algo, ¿vale? Entonces ahí en Europa era cuando ya se notaba que el Marichal estaba jugando con equipos de tú a tú, o sea, los fichajes que hacía Kiko Cabrera eran para aspirar a eso, no era menos. Me acuerdo que se llenó todo el pabellón y era, pero se sentía como, parecía que se estaban tambaleando las paredes y claro, Santiago Martín tiene unas gradas tan altas que te sentías allá en el fondo de la cancha una hormiga. Y habían puesto una pantalla por fuera incluso, porque se quedó gente fuera y eso era una fiesta. Y me acuerdo, recuerdo con Irene de estar las dos en el banquillo y que nos sacan, venga, para unos minutos, y el momento de salir a sacar. Y yo lo recuerdo como que no se escuchaba nada y era, ¿sabes? Cuando te ves toda rodeada de gente, de bullicio y demás, y en ese momento de salir con tanta gente, tanto lo que se iba a celebrar, ¿no? Y lo recuerdo como con mucho silencio, me imagino la concentración o la adrenalina de ese momento. Pero vamos, eso fue maravilloso, ese pabellón lleno al reventar y gente por fuera viendo la pantalla. Yo me metí en el mundo del deporte ya con eso, o sea, yo estaba acostumbrada a ver una página del periódico dedicada al Marichal. Entonces, como quien dice, nací en el voleibol con eso. Cuando eso dejó de pasar fue cuando dije, madre mía, dejé el vóley en el mejor momento porque una vez falleció Kiko Cabrera, a los 2 o 3 años el voleibol dejó de aparecer a nivel mediático, ¿no? Entonces creo que había una muy buena, estoy convencida, que la gestión que hacía Kiko Cabrera para que eso se diera era clave. Aparte de los resultados, pero es que los resultados venían acompañados de una buena gestión. Yo mucho respeto, siempre. Yo me acuerdo con Hilarión que a veces hacíamos ejercicios de unas tenían que estar dentro de la cancha haciendo defensa, y yo fuera no podía estar quieta, que me viera el entrenador haciendo skipping, haciendo algo, y siempre pasada de rosca haciendo algo, lo que fuera que pudiera ayudar. Yo siempre, la verdad, que en ese sentido muy humilde
y admiraba a cada una de ellas porque me sentía, y sobre todo con el paso de los años digo, me siento más afortunada y soy consciente de lo que tuve en mi aprendizaje como deportista, porque no es solo lo de la cancha, es el vestuario, son muchos viajes, muchos días en habitaciones, muchos fines de año, navidades, todo. Yo me perdí, yo no tuve una infancia como otras de mis amigas que no practicaron deporte, y a los 14 años decidí, a los 15 ya estaba entrenando mañana y tarde. Entonces, claro, vas viendo el comportamiento de estas mujeres hechas y derechas que han salido de su país, muchas de ellas, para ganarse la vida, y que no pueden perder un partido, que han venido a esto. Entonces, claro, mucho aprendizaje. Y sobre todo me quedo como persona Goya Dorta, que para mí era una hermana por muchos consejos que me dio, el de estudia, el que más le valió, y Marina Dubinina, que es un amor. O sea, Marina es la típica jugadora que la quieres para ti, tener siempre contigo, porque nunca, siempre es una palabra positiva. A nivel de jugadora tremenda, siempre quería aprender, siempre estaba entrenando, siempre quería hacer una repetición más porque no estaba contenta. Después jugadoras nacionales, como tú dices, Esther López, Susana Rodríguez, y después, claro, te ves Godina, Bagali, que impresionan, incluso llegas a no tener tanto contacto porque esa admiración, esas jugadoras que vienen de fuera, pues no tienes tantos lazos de unión con ellas, ¿no? A lo mejor pues estableces más confianza o más relación así personal con Goya, Irene, que éramos las dos benjaminas del equipo y siempre estábamos juntas en la habitación, tuvimos una gran amistad. El último año mío juvenil quedamos campeonas de España juvenil, que eso fue también maravilloso porque fue con el grupo de amigas, habíamos dos de Tejinas, las que subíamos desde que empezamos en la guagua, la 105 hasta Santa Cruz, y fue como eso también un momento clave en el que dije, oye, ya terminó la etapa juvenil, yo entrenaba desde que fui infantil, cadete y juvenil, desde que pasé a cadete, cadete juvenil y senior, primera división con Llurena Verano, que también había primera división antes del equipo absoluto, y yo enganchaba todos los partidos los fines de semana, me pegaba 3 o 4 partidos, pero llegó un momento que ya se me acababan esos campeonatos con la selección canaria, ya los campeonatos de mi etapa de junior no los tenía, ya no iba a ir a la selección junior, si no pasaba la absoluta, pues quería minutos. Y hablé con Kiko y le digo, Kiko, yo necesito ir a jugar minutos porque yo me quiero ver ahí de titular, no sé cuándo, pero algún día volveré siendo titular. Complicado porque a pesar de que yo era bastante independiente ya y bastante responsable, como te digo, yo siempre fui bastante responsable con mis cosas y demás, pues no deja de ser vivir en una ciudad sin ningún familiar, vivía con 2 compañeras de piso, entrenador nuevo, equipo nuevo, éramos todas nacionales que pertenecíamos 5 a la selección española, entonces el nivel también era bueno y siempre el objetivo de la selección, ¿no? Estamos en el club y tenemos este objetivo en verano, yo siempre miraba la temporada como los cursos escolares ahora, ¿no? Entonces, claro, presión, te sentías presionada, al final también necesitaba aprender cosas de, por ejemplo, recepción, que yo no era tan buena recibiendo, y ahí te achicabas, pues aprender, ¿no? a ser jugadora sin tener la protección que tenía en el Marichal, porque al fin y al cabo, siendo la más pequeña, estaba un poco protegida, y sin esa presión de que allí no era titular en el Marichal, los minutos que me daban yo siempre lo bordaba. Salía, sacaban salto, metían puntos, el público me animaba, las chicas me animaban, pero era la benjamina. Entonces en Benidorm ya era Yasmina de la selección, que me tenía que jugar el puesto de titular en la selección y me tenía que jugar la titularidad en el equipo. Pues ahí fue cuando ya empiezas a crecer. A mí la lesión para mí fue lo peor, porque no es una cosa que suceda en ese año y ya está, sino que me acompañó hasta el 2011 que dejé el voleibol. Entonces fue el año que mejor me encontraba físicamente, estaba con mi pareja, él era el entrenador en Valencia, decidimos irnos juntos a Valencia, un equipo que apostaba muchísimo, jugadoras buenísimas. Estaba físicamente, era un partido de pretemporada y físicamente me encontraba como ningún año. Mi objetivo era el siguiente septiembre, Campeonato de Europa, a comerme el mundo. Valencia, iba a estudiar, una ciudad buenísima para vivir, todo.
Maravilloso, pues un primer partido de pretemporada, la mala suerte que me rompo el tobillo y bueno, para 8 meses y pintaba mal porque no sabía si iba a volver a jugar. Después de 3 operaciones, evidentemente, me perdí ese verano de selección, me sentí muy sola, porque sola a nivel de familia y demás no, pero toda esa protección que tienes, ese objetivo, selección española, club, gente que responda por ti, hasta para pagar las operaciones, me vi sola. Entonces ahí es cuando entiendes que el deporte, mientras eres productiva, bien, pero si no, pues ya hay alguien que te reemplace, nadie es imprescindible. Aún sin estar lesionada, el deporte a ese nivel no es sano. Vamos a ver, lo volvería a hacer evidentemente, pero hay que entender que está forzando tu cuerpo por encima de sus posibilidades. Muchos saltos, muchas caídas y evidentemente yo porque tuve lesiones, pero cualquier jugador que entrena a ese nivel 6-7 horas diarias y somos de los deportes que menos. Nosotros en el CAR de Barcelona salíamos y nos veíamos la desincronizada por un lado, gimnasia rítmica, Almudena Cid por otro, Gervasio de Fer enfrente en el pabellón de gimnasia deportiva. Entrábamos, salía y esa gente seguía entrenando allí horas y horas y horas. Es un nivel bastante alto. Saludable es hacer el pilates que estoy haciendo ahora y vengo al equipo donde siempre soñé con volver a jugar de titular y además en esas condiciones, o sea, a nivel de deportista pues tenía todo, la confianza de Kiko para llevarla a ser la capitana del equipo, intentar ganar títulos con el Marichal siendo yo titular indiscutible, entonces era para mí como culminar, después de todo lo que había pasado, pues culminar, ¿no? El por qué había salido yo del club, pues se cerró, ¿no? Es el ciclo y la verdad que súper contenta. Sabía, evidentemente, que ya Kiko estaba con esa enfermedad porque en la llamada que él me dio para ficharme, él me explicó claramente que eso se iba a dar, pero quería que fuera conmigo en el equipo. Entonces, bueno, me llevo esa satisfacción de poder haber cerrado, que él haya conseguido lo que quería. Y sí es verdad que después una pena porque no terminó como todas esperábamos y yo particularmente siendo de casa, pues que el club terminara desapareciendo y de esa manera. Nosotros inauguramos el torneo jugando con Polonia. Yo recuerdo ese momento, o sea, nunca, aparte de la Final Four del Marichal, había visto un pabellón, pero espectacular en Europa, cómo se vivió ese campeonato de Europa, esa inauguración, y nosotros teníamos que jugar. Se inauguraba, presentaban a todos los equipos y a continuación jugábamos nosotros con el anfitrión. Estábamos como flanes, pero siempre estaba Magu, el segundo entrenador, para decir aquí nadie puede jugar mal, en esta cancha no se puede jugar mal, y así fue. Todavía se me remueve todo porque la verdad que no piensas que se vaya a ser el último partido y todas las cosas que tenía yo en mente, ir a Italia, o sea, había un montón de cosas en ese momento en mi cabeza que no culminaron evidentemente, pero bueno, como digo, después se fueron dando otro tipo de cosas para que esté hoy donde estoy. A lo mejor, mira, pues hoy, a lo mejor si hubiera seguido jugando no tendría ni estudios, ni hubiera dado pasos que no fui capaz de dar en su momento. Así que sí, fue el último partido, no había caído en eso. Hombre, Bélgica imponía por De Carne para mí era de las jugadoras opuestas, yo era opuesta y para mí era el referente, encima zurda, y estar enfrente de ella imponía. Haberle ganado a Bélgica con De Carne fue un triunfo, claro. Y esa final de liga la jugué con el menisco roto. Yo no podía hacer caídas hacia aquel lado porque no tenía la rodilla bloqueada. Eso no era capaz de hacerlo con 20 años, o 18, primero que no tenía esos minutos, pero después, sin embargo, con esa madurez era capaz de asumir ese tipo de situaciones, vendarme y a jugar y ganar una liga. Entonces, y la sientes tuya porque aparte igual por el grupo, yo la verdad que siempre apostaba mucho por el grupo, por el ambiente del grupo, si pasaban cosas malas, unirnos con el grupo, no...
es como un equipo de trabajo, evidentemente. Si no hay buena relación y buen entendimiento en la cancha, ya no fuera, pues bueno, cada cual que esté con quien quiera, pero dentro de la cancha para mí era muy importante el tirar del grupo, el estar unido, y en la Guerra éramos una piña hace años. Dentro de la cancha, y claro, ganarle al Murcia, que en ese momento salió como un poco, estaba el Marichal, y de repente apareció el grupo 2002 en su momento y fue como, madre mía, que hay un equipo que puede igualar esto, pero no era Kiko Cabrera. Esa gestión se vio claro que era un poco humo, ¿no? El último año ya yo no lo disfruto. Ya fue cuando yo empecé la pretemporada con el objetivo, me matriculé en junio, me acuerdo que me presenté, estaba sacando magisterio, que afortunadamente en magisterio sí encontré profesores que en vez de hacer los trabajos en grupo los hacía individual, hice las prácticas en un colegio concertado, salía de entrenar, me iba corriendo, me matriculé a veces de 5, otras veces, te digo, la última matrícula, el último año de 12 y quería terminar ya porque no disfrutaba. Yo era una deportista que me gustaba sentirme físicamente bien, fuerte, saltar, era puesta, necesitaba, y ya dependía de mi capacidad de meter por aquí, buscar maña, porque no tenía esa fortaleza, el cuerpo me estaba diciendo ya hasta aquí, y estaba entrenando entre semanas, entre algodones, y el sábado pues jugaba, la gente me veía, estás a buen nivel, ¿por qué lo vas a dejar? Pero claro, mi día a día era muy duro. En ese momento con mucha rabia y lo sentí un montón porque me sentí sola, con mucha rabia porque no tuve, en los momentos que tuve las lesiones y demás, cuando levantas el teléfono, oye, no puedo estar en un campeonato de Europa, al seleccionador, y que no tengas una respuesta de vamos a hacer lo imposible porque estés, te vamos a dar lo mejor para que estés, o que en un equipo te digan, oye, te vamos a buscar lo mejor para que te recuperes, si no, ellos vamos a buscar, lo más fácil es, pues es para otra, ¿sabes? Entonces es ahí cuando ya te cuestionas un poco todo y dices, oye, que no soy imprescindible, me ha costado mi dinero, me ha costado mi salud, mi familia, muchos momentos de mi vida que no me perdí, lo decidí así. Entonces ya pones todo en una balanza y me apetecía ya también un cambio. Pero sí es verdad que me fui con un poco de rabia y esa rabia la quise quitar un poquito entrenando a la base y haciendo mi propia gestión de las niñas ahí en Tejina. Después ya fui madre y bueno, decides un poco invertir tu tiempo libre en ti, en cuidarme yo y mi hijo. Pero sí es verdad que esa rabia ya con los años, como te digo ahora, que me enfrento a niños escolares y demás, vamos, pero cada año lo veo más claro que soy lo que soy y cómo soy con ellos y en mi profesión gracias al deporte. Lo volvería a hacer con todo el sacrificio del mundo y la misma responsabilidad, porque es súper, yo que tengo hijos ahora, un poco se lo digo así, música y deporte como llevarte al médico. Y así de claro lo pienso, son dos mundos que para mí aportan muchísimas cosas buenas y hay que mostrárselos porque los niños sentados en su casa viendo la tele no van a saber elegirlo. Hay que mostrárselo como me lo hicieron a mí, evidentemente mis padres trabajaban y a lo mejor tenía que ocupar mi tiempo en eso, pero mira, el mejor tiempo invertido porque yo he sabido decidir mi vida en base a eso. Si estoy en mi casa no conozco ni el mundo del deporte, ni el mundo de la música u otro mundo cualquiera, bueno, el del arte. Entonces, en ese sentido, tengo claro que cualquiera de los dos vale la pena.